Sean bienvenidos una vez más a esta cosa hermosa, siempre lo he dicho. Mira, tan hermosa que aquí hasta viene el timón, a ver qué onda, qué es hermoso, qué es hermoso. Pues hermoso es Punto de Control X, amigos. Ya estamos aquí en una emisión más, un capítulo más, un episodio más de esta segunda temporada que ha ido de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, con invitados de lujo, y esta ocasión no es la excepción, pues tenemos una invitadaza de manteles largos, manteles blancos y limpios, sabrán por qué, y no tiene nada que ver con la mesereada ni nada, que la pulcredad o la pulcridad, no sé cómo se diga, ya la regué, pero eso es lo importante en el oficio de esta persona. Y yo, ¿por qué la voy a presentarse aquí el jefe de jefes? Primero voy a saludar al señor Michel Hernández, Michael Draven, productor, ¿cómo estamos? Buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando. Amigo, muchísimas gracias por esa presentación. Y efectivamente, hoy traemos a una invitada que la verdad a mí me da un montón de orgullo y me da, no sé cómo decirlo, amigo, porque se ha estado rifando la misión en estos tiempos. Ella es Rita Mireya Hernández Hernández, que trabaja en un hospital COVID, perdón, y nos viene a platicar precisamente cómo ha sido todo este desmadre de la pandemia, amigo. Y yo estoy muy emocionado y muy intrigado de lo que nos vaya a decir, así que sin más preámbulos, Mireya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Estoy muy bien, muchas gracias. Contenta de participar con ustedes. Excelente, mire, nosotros también estamos nerviosos de lo que nos vayas a responder porque es un tema que nos es de suma importancia. La verdad es que sí le tomamos mucha importancia a este tema y mucho respeto. Así que a mí si mi amigo Alejandro me deja empezar, a mí Adelante. Me gustaría empezando preguntándote, para ti, ¿qué es el COVID? Bueno, mira, es una enfermedad súper impredecible y de respeto. Como bien lo dijiste al principio, de respeto, y es una enfermedad que yo creo que hasta el día de hoy no hemos tomado muy bien en serio, pero pues es una enfermedad que nos lleva hasta la muerte. Muy bien. Me gustaría también preguntarte, a finales del 2019, cuando empezaba a escucharse de esta nueva neumonía, cuando se empezaba a escuchar todo esto, ¿qué pasaba en un hospital? O tú como enfermera, o sea, escuchaste de una nueva enfermedad? ¿Lo empezaban a trabajar o qué pasaba en esos momentos? No, yo creo que lo empezamos a escuchar, pero no empezamos a tomar conciencia de lo que estaba pasando, ¿no? Yo creo que fue hasta que yo creo que en cada hospital tuvimos los primeros pacientes, pero al principio solo lo escuchabas y lo veías muy lejano. Sí escuchabas que era a nivel mundial o que empezaba en China, pero jamás pensamos que nos fuera a llegar aquí, ¿no? Efectivamente, de ahí me gustaría enlazarme y me gustaría decirte, precisamente cuando se declara aquí la fase 3, que es el 21 de marzo más o menos del 2020, ¿qué pasa en los hospitales? ¿Sí están saturados o es porque empiezan a tener pacientes y se empiezan a preocupar realmente ya los hospitales? ¿Qué pasa en esos momentos? Pues mira, saturados yo creo que todavía no empezábamos. Empezábamos a tener los pacientes, empezaban a iniciar, o bueno, particular, yo te hablo de mi hospital. En mi hospital en realidad somos pues, poca gente, no somos un hospital muy grande, a pesar de que es, pues, hospital central, pero, pues, los derechohabientes no son muchos. Entonces empiezan a llegar estos pacientes, pero sin embargo, pues seguíamos sin la conciencia, sin saber más bien qué era lo que nos estaba llegando, ¿no? No teníamos ni idea, no sabíamos a qué era lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Cómo empezaban a tratar a estos primeros pacientes? ¿Cuál era el tratamiento o qué les daban? ¿Cuáles eran los pasos para empezar a tratar a estas personas? Híjole, pues yo creo que estábamos en error, falla y corregíamos, porque esto en conjunto con médicos, con directivos y con todo, pues nadie sabía, solo sabíamos lo que nos venía del otro mundo, lo que algunos de nosotros o todos podíamos escuchar, leer, ¿no? Con artículos nuevos que todavía en su momento todavía no estaban ni llegando, los artículos no eran muy recientes, no había información, solo pues lo que veíamos en televisión, todo el mundo nos paralizábamos con lo que veíamos en televisión. Sin embargo, en tratamiento, pues
no había un antibiótico. Yo recuerdo que no había un antibiótico en específico, no había un tratamiento en específico. Estaban apenas empezando a probar, digamos, y a ver de acuerdo a lo que se estaba trabajando en otros hospitales y en otros países. Pero, pues bueno, yo creo que ya hasta finales de, más bien cuando estábamos ya ahora sí con la saturación, ya sabíamos un protocolo de medicamentos, ya sabíamos qué medicamentos llevar. Lo que sabíamos de cajón y que todo el mundo sabe, ya sabes, es el paracetamol, ¿no? Ese sí no, nunca falló y de hecho hasta también, digo, todos teníamos nuestro paracetamol en casita y no fallaba. Lo teníamos por si las dudas. Pero sí fue cambiando los esquemas, fueron cambiando los esquemas de los antibióticos sobre todo. Y pues bueno, en cuestión de trabajo como enfermería, tal cual como enfermería, pues fuimos cambiando nuestra forma de tratar a los pacientes, nuestra forma de cuidar, porque es muy diferente a una enfermedad normal, a un paciente hospitalizado por una cirugía. Entonces, pues ya sabías, aparte de que estabas trabajando la conciencia del paciente y la angustia, ¿no? Cosa que no, pues sí lo trabajas normalmente día con día, pero era muy diferente. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ya tenemos un equipo de protección y apenas si te alcanzan a ver los ojos los pacientes. Entonces empezábamos a tratar más que nada todo lo mental, lo psicológico y pues a tratar de, dicen por allí, el bien morir, ¿no? Para el paciente. Empezamos a tratar esas situaciones pues más seguido, diario. Yo sí quisiera preguntar, antes, pues, reconocer y agradecer la labor de los médicos que eh, a prueba y error, pero creo que ha evolucionado el tratamiento y el trato hacia los pacientes. Eh, Nosotros como personas mortales, personas normales, no sabíamos exactamente cómo protegernos de este virus. Al inicio, y hablo por todos los de mi trabajo, pues te hacían ponerte guantes, ¿no? Y yo decía, bueno, pues de todas maneras, si me pongo guantes y me agarro a agarrar la cara, ¿de qué sirve, no? Luego, no, que un cubrebocas, no, que ese cubrebocas no te sirve, que el KN95, no, que ya no es suficiente, ahora ponte doble, ahora ponte una careta, no puedes estar tan cerca. Entonces, ¿cómo es que ahí en un lugar donde están tratando con estas personas, cómo fue desde el paciente uno que llegó hacia tu persona para que tú lo atendieras, hasta hoy en día, cómo ha sido esa evolución? ¿Qué es lo que realmente funciona traer para protegerte y qué es lo que no es tan necesario? Híjole, mira, es bien impredecible. Como personal de salud tienes que ocupar todo tu equipo de protección. Sirva o no sirva el que nos den o el que te hayas comprado, porque eso fue lo que también sucedió, ¿no? Que muchos de nosotros compramos nuestro equipo por considerando que no era como lo ideal lo que se nos estaba dando, etcétera. Todas estas polémicas de si servía, no servía, si funcionaban o no. Pero pues de entrada es el equipo de protección y te tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque tú bien lo has dicho, te llevas las manos a la cara, el paciente te tose en la cara, te acercas al paciente de tal manera de que yo en lo particular, que me viera por lo menos los ojos, si me ponía mi nombre aquí, de Mireya o Rita, me ponía mi nombre, pero quería que me viera los ojos, que viera él o la persona que quién lo está atendiendo. Entonces, pues al acercarme, el paciente sigue respirando fuerte, sigue respirando con dificultad, te sigue tosiendo y te sigue hablando, tienes el riesgo. Entonces, tenías que ocupar y tienes que ocupar tus gogles, tu cubrebocas, en este caso el especial para atender a los pacientes. Y en ocasiones o eran batas o en ocasiones el overol que se conoce como tipo astronauta. Entonces, eso es lo básico y nuestros guantes y bueno, pues nosotros en los hospitales tenemos una técnica de retiro, una técnica de colocación, si no, al momento de esto, nosotros mismos nos podemos contagiar. Entonces, es importante también todo el equipo. ¿Qué pasa con las personas, como me dices, los mortales? Que todos somos mortales, hasta nosotros mismos, en el personal de salud. Simplemente no llevarte las manos a la cara. Así tengas el cubrebocas más o 3 cubrebocas, de todos modos te llevas las manos a los ojos y nos estamos contagiando, ¿no? Entonces,
bien lo decías, unos guantes te los tienes que cambiar o tienes que hacer tu higiene de manos de todos modos, aunque traigas los guantes, porque los guantes tocaron todas las superficies en donde estuvo o está el virus. Entonces, dime. Yo me acuerdo, precisamente, bueno, yo estuve en contacto con personal médico que realmente traía todo el traje de astronauta, y los vecinos que alcanzaban a ver que los médicos entraban a nuestro domicilio así, porque en nuestro domicilio hubo COVID. Sí, los vecinos sí veían tanto mal a nosotros, nuestra casa, como al personal de salud. Entonces yo recuerdo que al inicio de todo esto hubo muchas agresiones hacia el personal médico. Yo te quisiera preguntar si a ti te llegaron a hacer ese tipo de agresión, ya sea verbal, física o psicológica. ¿Cómo fue esa parte para ti, ver que a tus colegas, a tus compañeros les llegó a tocar? No sé, cuéntame un poquito. Fíjate que en lo personal a mí no me pasó como tal afortunadamente, pero sí a muchos compañeros y yo creo que hasta la fecha, hace poquito platicábamos todavía, que todavía nos pasa, ¿no? En esto de los transportes públicos, en el Uber, en todos los lados, en los restaurantes, que de repente vas y pides un café porque sales de guardia y quieres tomar un café, pero sí les han hecho pues esa discriminación. Afortunadamente a mí no me ha tocado, ni psicológica tampoco, ni físicamente. Pero, híjole, pues es que es bien complicado. A veces, pues se nos olvida, a nosotros como personal de salud se nos olvida ese tipo de cosas. Te enfocas, o en ese tiempo estábamos tan enfocados en no contagiarte y sobre todo en no llevar el virus a tu casa. Yo creo que era lo que más nos entreteníamos el personal de salud, en no llevar el virus a casa. Ya que nos enfermáramos nosotros, ya era lo de menos, pero no traerlo a casa. Entonces, pues psicológicamente la discriminación yo creo que fue cambiando y sobre todo porque se nos autorizó y empezamos a cambiar el uniforme blanco por uniformes de estos que le llamamos o que los conocen como pijamas quirúrgicos, ¿no? Que medio despistaba a la sociedad, porque ya no sabían si era una pijama o si eras personal de salud, si eras un médico, si eras una enfermera, si eras un personal de limpieza o un personal de inhaloterapia, ya no te sabían. Entonces, como que de repente tratamos de confundir esa parte y fue nuestra forma como personal de salud, pues desviar esa parte y olvidarnos de esa discriminación o de esas agresiones que tuvimos. Precisamente yo te quería preguntar esa parte de pues de la presión psicológica. Hace un año cuando empezó todo esto, para alguien que entraba en un hospital que sabían que había un virus que nadie sabía realmente nada de él, ¿cómo era la presión? Porque, por ejemplo, personalmente yo te puedo decir que yo tuve una crisis emocional muy fuerte por el miedo precisamente a contagiar a mi familia con la que yo vivo. ¿Cómo era para ti, siendo enfermera, que entrabas a un hospital COVID? Ay, pues esa presión la seguimos teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, en lo particular, yo sí la sigo teniendo hasta el día de hoy porque se sigue atendiendo pacientes, así sean ahorita 10 y no 100 como anteriormente, pero la presión es inmensa, no te podría explicar. Es desgastante porque tratas tú de hacer lo mejor que puedas, hacer tu higiene de manos, te cambias de ropa, llegas a tu casa, te cambias el uniforme, no quieres saludar a nadie, llegas y te bañas. Al principio todo fue esto y fue un cambio porque aparte no sabías, tratabas de hacer, como dices tú, era una crisis en donde no sabías qué hacer y tratabas de hacer todo con tal de no contagiar. Entonces, psicológicamente sí era desgastante, mentalmente era desgastante, físicamente empezaba a ser desgastante. Entonces, pues hasta el día de hoy puede ser que más relajado, como que ya es un hábito, por lo menos para el personal de salud, ya es un hábito el estar lavándose las manos, es un hábito extraer su gel antibacterial y el cubrebocas. Entonces ya tratamos o aprendimos a vivir con el cubrebocas. Entonces, por lo menos tratas de tener las medidas básicas, de seguirlas teniendo, pero pues sigues con el trauma psicológico, tanto que hasta a veces es
Pues en lo particular, como el aislamiento y ya no hay interacción social, ¿no? Pierdes a familia, ya no ves a amigos, ya no vas a ver ni a la abuelita, mucho menos a la abuelita, no le quieres contagiar, ya no vas, yo en lo particular ya no quiero ir, no voy a ¿cómo se llama? A los mercados, o sea, pues haces todo, ¿no? Tratas de estar aquí para evitar. Tenemos el riesgo en donde sea y como sea, y no sabes ni cuándo te llega. Entonces sí es como muy traumante, aunque hasta que lo tratas de digerir un poquito y buscar las alternativas para bajar esa crisis emocional. Es que está muy cañón esto porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar cómo al inicio empezaban a decir que era mentira, que te mataban en los hospitales, que te quitaban hasta el líquido de las rodillas, Sí, claro. pideces por Sé sincera, doquier. mi querida Mireia, Ni tiempo ¿quitaste el líquido nos de las daba de, rodillas? ni tiempo nos daba de eso. Sí, no me imagino. Pero bueno, O Es sea, más, ¿cómo ibas a querer acercarte? ¿Qué tal si sí estaba con contagiado? Yo creo que ni lo que menos quieres es acercarte a la lo que persona. menos quieres es líquido de las rodillas, sí, efectivamente. Ándale. ¿y sabes qué es lo más triste? Que a la fecha todavía hay gente que no le da la importancia. O sea, neta, toda la gente que se fue a Semana Sí, Santa y están en la playa con sus super cubrebocas, pero así bien cerquitas, y otros con el cubrebocas aquí, otros sin nada. Gente en el transporte público que yo tengo que tomar todos los días, yo me voy con mi careta doble cubrebocas, y hay gente que está como si nada mascando chicles, comiéndose la torta, así frente al otro, o sea, está muy cabrón como yo vi una imagen muy fuerte de unos médicos que están viendo desde el cielo con alas de ángeles y la gente abajo así sin cuidarse y decir, por ellos estamos aquí arriba, o sea, no mames, perdón por la palabra, está muy culero. Y neta, neta, ¿qué onda con la sociedad? ¿Qué onda con la mente humana? ¿Qué onda con no creer las cosas reales y creer las cosas irreales? yo Yo creo creo que la que, gente, ajá, perdón, dime, dime. yo creo que la gente lo cree hasta el momento que te pasa o que le pasa a un familiar, ¿no? Hasta el momento que lo vivió y que desafortunadamente pierde un familiar, yo creo que es cuando lo creen y cuando empiezan a tomar estas medidas básicas, y digo, desafortunadamente así, hasta nosotros como personal de salud, pues también de repente, digo, somos seres humanos, somos sociedad, ya estábamos cansados, dirían, y tenías que salir en algún momento, tenías que empezar a interactuar con la gente, pero eso no te quita tener la responsabilidad de que tengas que tener esas medidas, ¿no? Exacto, exactamente. O Porque sea, si es sí, desgastante, sí, yo creo que sí hay un momento en donde uno empieza a ver y dices, no puede ser que se vayan a la playa y yo encerrada sin ver a mi familia, sin tratar de cuidar a los míos, cuidando a los que no son míos, ¿no? Trastiendo todo lo posible, viendo morir gente diario, ¿no? De 3 a 4 personas o más. Entonces, sí, no puede ser que eso no les haga conciencia a la gente. Aún así, aunque en redes sociales exista todo esa difusión, pues al día de hoy sigue a lo mejor sin haber esa conciencia. no, pero por Pero ejemplo, por el otro lado, somos seres humanos y tenemos que seguir la vida. Y más cuando estás en este proceso que lo viviste, dices, chin, en un minuto exacto. se nos va la vida. Entonces tengo Eh, que vivirla. Yo nada más quiero cerrar con esto, esta parte, porque, por ejemplo, a mí ya me dio COVID y me dio cañón. Afortunadamente no tuve que usar oxígeno ni me intubaron, pero sí llegaba dos días, los días que estuve en el pico más alto, neta no la había llegar. Eh, pero esto llegó para quedarse. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo lo que voy a decir, mira ya, porque yo el día de ayer me fui a comprar mi carne y mi verdura, me tuve que meter a donde había gente, pero siempre con el gel antibacterial en la mano, los dos cubrebocas, tratando de no estar cerca de la gente. O sea, sí vamos a tener que seguir y aprender a vivir con este virus, pero sí que quede esa tantita conciencia de algo tan básico como ponerse algo aquí
y no estar Sí. tan cerca de la gente. Entonces, yo lo cierro así, ¿no? Que sí tenemos que continuar, que sí tenemos que seguir en contacto con la gente, que sí tenemos que salir a divertirnos de alguna forma en estas Al trabajo, nuevas, salir a al trabajar. trabajar, a caminar, al parque, a correr. Sí se necesita porque somos humanos y necesitamos eso, pero también con la conciencia. Listo, mi querido productor. Paz, disculpa. Muchísimas gracias, amigo. Quisiera terminar lo que estabas terminando precisamente con lo que siempre platicamos de las imágenes de esta gripe española, amigo, que precisamente donde ya empieza la gente a adaptarse a esto y ves niños con súper caretas de su cara al ombligo, así jugando pues en los columpios y todo esto, donde efectivamente tenemos que aprender a vivir con esto, tenemos que sobrevivir de alguna manera, pero para ligarme con esto quisiera que nuestra querida Mireya nos diera algunos datos duros. Precisamente nos comentaba lo que es ver las muertes y cómo y todo esto. Quisiera, si me dijeras si en algún momento si es verdad y cómo era esa sensación de que cuando estaba a punto de morir algún paciente COVID, si les dejaban hacer videollamadas a sus familiares para verlos por última vez o cómo era todo este proceso. Mira, yo creo que todos los hospitales tenían algún protocolo. En lo particular, en mi hospital, se tenían videollamadas diario. Diario entraba un médico, bueno, se tienen llamadas, videollamadas y se enlazan con los familiares. No precisamente porque ya vaya a morir, sino es diario, diario. Si el paciente está grave, y evidentemente pues no podíamos comunicar con el familiar. ¿Por qué? Porque pues también se tiene que cuidar esta integridad. No está padre que tu familia te vea en condiciones, digo, a veces diríamos, sí, hubiera preferido verla, ¿no? A lo mejor los últimos momentos, y otros dirían, no, no quiero verla, no quiero ver cómo está, pero en cuestión institución, tratas de proteger esa integridad del paciente. Entonces, si está grave el paciente, o si está entubado, en ocasiones sí se llega a hacer una videollamada y que vean a su familiar o a su paciente. Y si está pues consciente y con todos los aditamentos, oxígeno y todo, así como está, se hace la videollamada a los familiares. Y pues eso es en nuestro hospital. Esa es nuestra forma es triste ver de repente que pues 5 minutos antes el paciente se comunicó, habló con su familiar y a los 5 minutos nos cae en paro y se va. Es triste ver que tuvieron la última llamada. Es triste ver también, te lo digo así en parámetros. Yo creo que lo más triste, por cierto, que a mí me ha tocado es que entrabas al área COVID y entras a ver a tus pacientes y entras y ves al paciente con el celular en la mano, pero el paciente ya muerto. ¿Qué te hace ver eso? ¿Qué te hace sentir? Y dices, ¿qué? No manches, hasta se me puso la piel chinita, no manches. Sí, no. Es algo que no, es lo que yo te digo, no lo puedes saber porque no lo estamos ahí, no estás ahí, ¿no? O sea, a mí lo que me hace pensar es decir, se estaba intentando comunicar, ¿no? O quizás se despidió, no lo sabemos, porque al final no tenemos nosotros el contacto con los familiares, ¿no? Pero te imaginas esto, o sea, si tú te pones en el lugar de la familia, está cañón, ¿no? O con la mascarilla que llegas y el paciente ya está y con la mascarilla en la mano, o sea, que intentó levantarse la misma ansiedad, Ale, tú lo sabes, la ansiedad que te da el no respirarla, imagínate un paciente, se quita la mascarilla, quiere hablar, quiere pedir ayuda, pero por quitarse la mascarilla le baja la oxigenación, se desatura y va, ¿no? Y lo entras y lo ves o cuando volteas, ¿no? Te despistas, te acabo de ir a ver a ese paciente, estoy atendiendo a otro y volteas y está con la mascarilla en la mano y muerto. Para seguir con los datos duros después de esta anécdota que realmente me puso la piel chinita, quisiera que me dijeras por ejemplo, en esta oleada de diciembre que para mí personalmente creo que fue la más brutal, ¿cuántos muertos tenías en tu hospital al día? Ay, no me digas esas cosas. Pues yo creo que sí se tenían alrededor de, pues yo creo que si 10 eran pocos. Uf. Y eso te estoy diciendo que en nuestro hospital no tenemos
así, cantidad de, ¿no? Porque es un grupo más cerrado. Ok, y ahorita que es principios de mayo del 2021, que es semáforo naranja, café amarillo en la Ciudad de México, Ajá. ¿cuál Colores, es tu protocolo? son Bueno, más colores el número. esperanza. Sí, Pues mira, ahorita el número es menos, sí, evidentemente, y grandiosamente, son muy pocos pacientes los que hay. Hasta el momento esperábamos que hubiera mayor por los puentes pasados, por el 14 de febrero, del 14 de febrero para acá, ¿no? Decíamos, va a haber más. No ha habido tanto, sí ha habido más, pero no ha habido tanto paciente como lo vivimos en diciembre o en enero. Entonces, ahorita, pues la verdad es que pues las defunciones, si es una cada 2 días es mucho, porque es muy baja la cantidad de pacientes que tenemos ahorita. Pero aún Increíble. hay. o sea, sí Aún no son datos que esconde el gobierno, realmente sí hay una baja. sí hay una baja, pero no quiere decir que no haya COVID, ¿no? Claro, Sino que no bajen la que está como guardia. más controlado. Antes, aparte, muchos ancianos se nos fueron, mucha gente anciana se nos fue. Sí, ahorita los que siguen somos ahí los de mediana, los que salimos a trabajar, los que vamos por despensa, los que vamos, que somos los que estamos con el mayor riesgo, son los que estamos ahí, pero Claro. que a lo mejor y somos un poquito más fuertes y sobrellevamos la enfermedad en casa. Entonces, no quiere decir que ya no haya COVID, sino que a lo mejor ya no hay tanta hospitalización, ya no hay tanta complicación, porque aparte, pues estamos hablando también de una temporada de calor. ¿No? En diciembre era temporada de invierno, nos empezaba a dar gripa y de ahí se empezaba a complicar. Claro, las defensas bajaban, ¿no? Ajá, entonces, pues, bueno, yo no te puedo decir si es porque ya controlamos la enfermedad, si es porque ya tenemos una vacuna, si es porque, no, o sea, yo no te puedo decir eso. Yo lo único que te puedo decir es lo que veo en el hospital y lo que creo, ¿no? Que simplemente pues también ya tenemos ciertas costumbres, hábitos, yo le llamaría hábitos, ¿no? El cubrebocas, el lavado de manos, el cambiarte de ropa cuando llegues de calle, y ya también lo tenemos más o menos manejado como sociedad. Entonces, quiero pensar que esas son las factores por los cuales ya no hay tanta influenza. Esperemos, aún estamos como que en los colores esperanza de amarillo, verde. Esperar nada más. Qué fuerte, de verdad, qué fuerte. Mi querido Alejandro, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. ¿Algo que le quieras decir por último? Pues agradecer su labor, Gracias. y agradecer que nos tomó la entrevista para hablar sin miedo a lo que fuéramos a preguntarle y decirnos las cosas crudas, pero con la verdad. Y pues un último mensaje hacia los que nos están escuchando, Mireya, por favor. Pues simplemente hagan hábito lavarse las manos, hagan hábito no llevarnos las manos a la cara, hacer hábito cambiarnos de ropa, sal cuando lleguemos a casa. Esas para mí son las medidas que puedes tener y que a lo mejor nos pueden evitar ese mayor riesgo. Ese es mi mensaje. No puedo decir cuídense, porque el cuídense pues es como una palabra muy Muy al grande. aire. Uh-huh. Bueno, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Mi querida Mireya, yo desde que supe que trabajabas en este lugar, reconozco tu labor, reconozco el esfuerzo y te respeto de verdad porque es romperse la madre precisamente pues para nosotros, realmente para personas que nos estamos cuidando allá afuera. Yo te agradezco la entrevista, te agradezco las palabras Gracias a dijiste. ustedes. Y pues no hay nada más que decir más que amigo, he quedado con la piel chinita desde el principio. No sé qué más decir, amigo, tú. Pues nada, amigo, yo ya lo viví, no se lo deseo a nadie, cuídense. Aquí hay una profesional de la salud que nos lo está diciendo, ya no es un imbécil comunicólogo frente a el Zoom. Cuídense, amigos. Y no lo digo como al aire, en serio, sigan las recomendaciones de la experta. Así es, mi querido Alejandro. Mireya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Amigos, sin más que decir, esto fue Punto de Control. Nos vemos. La próxima.